En el día de hoy vamos a ver lo que serían compuertas lógicas y algunas de sus aplicaciones típicas. Bien, vamos a comenzar a dar las compuertas lógicas básicas, que serían las operaciones del álgebra de Boole básicas, como lo que sería el valor conjugado, que sería la NOT, o sea la negación, lo que sería la suma, que sería la compuerta OR, y lo que sería el producto, lo que sería la compuerta AND. Bien, vamos a comenzar con eso. Compuertas lógicas básicas. Tenemos las NOT, ¿no? O el conjugado, o sea sería la entrada, la conjugamos, ¿no? O sea sería el opuesto. Si yo entro, la tabla de verdad sería esta, que si yo tengo una entrada de 0, la salida va a ser 1, y si tengo la entrada 1, la salida va a ser 0. O sea, me invierte lo que sería el valor de la entrada, y eso es lo que haría esta compuerta. Este es el símbolo, ¿no? Sería como un triangulito y un círculo en la punta. El círculo significaría que es negación, ¿no? O sea, todo lo que tenga un círculo adelante sería negación. Lo mismo si tendría un círculo a la entrada de algo, sería como negar esa entrada. Bien, después tenemos la OR inclusiva. ¿Qué significa inclusiva? Significa que va a ser que tienen que ser verdadero A o B para que sea verdadero. Puede ser verdadero B, A falso o verdadero, o sea, cualquiera de las dos. Y también puede ser A y o B verdaderos para que sea verdadero, ¿tá? O sea, sería el término y o cuando tengo una expresión. Esto puede ser A y o B verdadero para que se haga verdadero, ¿tá? Este sería la compuerta, o sea, el símbolo de la compuerta. Este sería la operación SA más B, ¿tá? La suma de las entradas. Bien, la tabla de verdad que describe va a ser esto, que cuando tengo la entrada 0, 0 me va a dar 0, cuando tengo 0, 1 me da 1, cuando tengo 1, 0 me da 1, cuando tengo 1, 1 me da 1. Y esto es lo que decía yo, que es inclusiva. Cuando tengo una que es verdadera, ya va a ser verdadera, y cuando tengo las dos verdaderas también va a ser verdadera, ¿no? Bueno, después la otra compuerta lógica básica sería lo que sería la AND, que sería el producto de las entradas, ¿no? Y bien, y si yo tengo 0, 0 va a ser 0, si tengo 0, 1 va a ser 1, si tengo 1, 0 va a ser 0, y si tengo 1, 1 va a ser 1. Simplemente va a ser 1 cuando las dos sean correctas, sería el I, ¿no? A y B tienen que ser verdaderas para que sea verdadera. Bueno, estas son las tres operaciones, o sea, las tres operaciones básicas de lo que sería el álgebra de Boole, y serían las tres compuertas básicas que tiene la lógica digital. Bien, después acá no sería una compuerta lógica básica, ni siquiera sería una compuerta lógica, sería lo que se conoce como buffer. ¿Qué es el buffer? Sería algo que me repite la entrada a la salida. Pero ¿para qué me repite la entrada a la salida? Sería algo medio tonto, ¿no? Poner una compuerta para que me dé la misma entrada que salida. Bueno, un buffer lo que hace es amplificar o refrescar la señal digital. O sea, cuando yo voy conectando varios elementos en cascada, voy perdiendo el nivel del 1, o sea, el nivel de la tensión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es refrescar o amplificar esa señal. O sea, si yo tengo que voy cayendo de 5 volt a la siguiente etapa, voy, yo qué sé, 4,8, 4,6, 4,4, y ahí casi la voy perdiendo. Entonces le pongo un buffer, y esos 4,4 que tengo al tercer cascada o a la cuarta, la voy a amplificar a 5 volt, y después puedo seguir conectando en cascada. Entonces esto, como quien dice, me amplifica un poco la señal para no perderla, para no perder el 1 lógico. No sería una compuerta lógica básica, sino serían estas tres, y eso simplemente es un componente más de la lógica digital. Bien, ahora vamos a ver las compuertas lógicas compuestas. Las compuertas lógicas compuestas estarían armadas con las compuertas básicas. Tenemos, por ejemplo, la NOR, que sería una OR negada, sería esta y esta, ¿no? Sería una OR y negada. La función sería A más B conjugado, la suma, o sea, toda conjugada. Y la tabla de verdad sería como la de la OR, pero invertida, ¿no? 0, 0 me da 1, 0, 1 me da 0, 1, 0 me da 0, 1, 1 me da 0. Bien, la otra compuerta sería la NAND. La NAND sería una AND negada, ¿no? Estaría compuesto por una AND y una negación. La fórmula sería A por B todo conjugado, y la tabla sería la inversa a lo que sería la AND.
Si tengo 0, 0 me da 1, si tengo 0, 1 me da 1, si tengo 1, 0 me da 1 y si tengo 1, 1 me da 0. Sería la compuerta AND negada. Después tengo la XOR, o lo que sería la OR exclusiva, ¿no? La OR exclusiva, vieron acá yo dije que tiene que pasar que sea o sea, tiene que ser A verdadero y o B verdadero para que sea verdadero. En este caso es exclusiva, tiene que ser A verdadero o B verdadero. O sea, A y B verdadero ya sería falso. O sea, sería exclusiva para cuando son distintos. Bueno, esta compuerta se utiliza mucho para comparar dos elementos. Bueno, ¿cómo se representa? Se representa A y un círculo del símbolo de más, diciéndome que es una suma exclusiva. O sea, para que sea verdadero tiene que ser A verdadero o B verdadero, pero no puede ser A y B verdadero. La tabla de verdad sería esta, que es lo que yo les dije, 0 por 0 son iguales, A y B, me da falso. Pero si A es 0 y B es 1, que son distintos A y B, me da 1. Si tengo que A es 1 y B es 0, me da 1. Y si tengo de vuelta que A y B son iguales, igual a 1, me da 0, ¿no? O sea, cuando son distintos me da 1, cuando son iguales me da 0. Bueno, ¿cómo está compuesta? O sea, ¿cómo podemos armar esta compuerta? Sería A complemento o A conjugado por B más A por B conjugado, y ahí armaría esa tabla, o sea, esta tabla de verdad. Si yo tengo otra forma de armar, sería A conjugado más B conjugado multiplicado por A más B. Y esas serían las dos formas de armar una compuerta lógica XOR, o sea, OR exclusiva. Después tenemos lo mismo, sería XNOR, sería la XOR negada, ¿tá? Se representaría, bueno, A más con el círculo, o sea, el más encerrado en un círculo, B sería la forma simbólica de expresar, y estaría compuesta por A conjugado por B conjugado más A por B. Y lo que sería otra forma de escribir sería A conjugado más B por A más B conjugado. La tabla de verdad sería el opuesto a la tabla de verdad de la XOR. Cuando son iguales me da 1, cuando son distintos me da 0. Bien, esas serían las compuertas lógicas que se fabrican. Que serían esas, ¿no? Bien, las que son básicas y las compuestas. Bueno, ahora vamos a ver una técnica que se utilizaba utilizando compuertas NOR y compuertas NAND. Es una aplicación típica en donde generalmente se pone un ejercicio que se dice que la única compuerta que se tiene son compuertas NOR, o en otro caso dicen que la única compuerta son las NAND. Y bueno, y hay que armar el circuito lógico utilizando solamente esas dos compuertas. Bien, con esas compuertas AND y NOR se pueden armar las básicas, y con las básicas se pueden armar todo lo demás. Bien, vamos a ver cómo sería eso. Vamos a arrancar con lo que sería la NOT, ¿no? Si nosotros observamos, por ejemplo, con la NOT, vamos a construir, con la NOR se construiría de esta manera y con la NAND se construiría de esta manera, ¿no? Se unen las entradas, o sea, y se invierte la entrada a la salida. Lo mismo acá. Bueno, si tengo por ejemplo la NOR, ¿no? Las dos entradas son iguales porque la cortocircuité. Si yo tengo 0, las entradas, me va a dar 1, ¿no? Si yo tengo 0, me da 1, o sea, me invierte la entrada. Y si yo tengo 1, las dos 1, me va a dar 0, ¿no? Si yo tengo 1 en la entrada, me va a dar 0, ¿no? Y esto me hace de compuerta NOT. Lo mismo pasaría con la AND, ¿no? Si yo tengo la NAND, perdón, si yo tuviera las dos iguales, cortocircuitada, me da lo opuesto, ¿no? Y acá en 1 me da lo opuesto, me da 0. Bueno, con la XOR, con la OR, puedo armarla utilizando esta compuerta, la NOR, ¿no? Bien, voy a sumar A más B, que me va a dar negado, y a eso lo niego nuevamente y me da de vuelta la suma. O sea, tengo A más B conjugado, que sería la fórmula de la NOR, y a su vez le pongo una NOT, que sería esta de acá arriba, y me va a conjugar lo conjugado y me va a dar A más B, y ahí ya tendría mi compuerta OR. También la puedo formar con lo que sería compuertas NAND de la siguiente manera. Niego la entrada, o sea las dos entradas,
y a su vez le aplico una NAND, que sería A por B conjugado. Le aplico A por B conjugado y ya estaban conjugados. Aplico Morgan a la A por B, cada una conjugada, y sería A más B todo conjugado, sería la aplicación de Morgan. Eso está conjugado y me va a dar lo que sería A más B sin conjugar. Y bien, y ahí tendría esta compuerta, la OR, utilizando NAND. Lo mismo va a pasar con lo que sería la AND. Puedo construirla utilizando NOR. ¿Cómo voy a hacer? Voy a negar la entrada A, voy a negar la entrada B y la voy a sumar invertida. Sería aplicar una NOR. Entonces yo tengo A conjugado más B conjugado, todo conjugado. Aplico Morgan y me va a dar A por B conjugado. Como tengo doble conjugado, me va a quedar A por B. Y me quedó una AND aplicando NOR. Bien, ahora tenemos por ejemplo lo que sería la NAND. Si le aplico a una NAND una negación, voy a tener A por B negado, que sería la fórmula de la NAND. Y a su vez le aplico la negación y me va a dar A por B y me queda nuevamente lo que sería el circuito, la compuerta lógica A. Bien, y ahí pude tener nuevamente las básicas utilizando las compuertas NOR y NAND. Bien, esa es una aplicación típica de ejercicios de lógica. Bien, ahora vamos a utilizar otra aplicación, otra aplicación no, sería una aplicación, una característica que se utiliza, que es la de inhibición o habilitación. Se utilizan como llaves lógicas, llaves digitales, o sea, habilitan el paso de una señal o no. Eso se conoce como circuitos de inhibición o habilitación, donde yo voy a habilitar una señal digital utilizando una compuerta lógica. Por ejemplo, si yo tengo una AND y en la entrada, en una de las entradas meto una señal digital, y a en la otra entrada le voy a llamar E de enable, o sea, el que va a ser mi habilitador. Me va a habilitar o me va a deshabilitar la señal. Eso se llama inhibición o habilitación de la señal. O sea, yo puedo utilizarlo como llave. Pasa la señal o no pasa la señal, utilizando compuertas lógicas. Con la AND, bien, en la A sería señal, en la E sería habilitación. Si yo pongo E igual 0, E igual 0 sería la salida A por E, y si es 0 me va a dar 0 por lo que dice la compuerta. Cuando yo tengo que cualquiera de las dos sea 0 me va a dar 0, y cuando yo tenga 1 me va a dar 1. Entonces cuando yo tengo E igual a 1 va a ser A por E vale 1, me va a quedar la señal, o sea, la señal va a ser A, y ahí se dice que está habilitada. O sea, cuando tengo 1 pasa la señal, y cuando tengo 0 me la corta y me da la salida 0. Lo mismo podría ser con la O. En una pongo la señal y en otra pongo el pin de habilitación, y yo, si tengo que vale 0, cualquier cosa sumada a 0 me va a dar esa cualquier cosa, o sea, me va a dar la señal A y va a estar habilitada. Si L es 1, cualquier cosa sumado a 1 me da 1, entonces la salida va a ser 1 y me la inhabilita, o sea, no me deja pasar la señal, o sea, se llama que me la inhibió, me inhibió la señal y no me la deja pasar, o no me la habilita. Cuando vale 0 sí me la habilita. Algo parecido va a pasar con la NAND, va a ser algo parecido a la AND, nada más que cuando tengo 0, la salida me va a dar 1, porque va a ser, la señal por 0 y a su vez conjugado me va a dar lo opuesto de este. Cuando yo tengo que vale 1, tengo A por E y conjugado, me va a dar la señal, pero la señal conjugada me la va a invertir a la señal digital que yo tenga, pero me la va a habilitar cuando tenga el enable o la habilitación en 1. Bien, con la NOR sería algo parecido a la ORT. Si tengo 0 me la va a hacer pasar la señal, pero me la va a invertir, me la habilita invertida. Si es 1 me da
la salida 0, o sea, me la inhabilita o me la inhibe. Bien, eso sería una de las formas como utilizar una compuerta lógica como llave digital, utilizando 0, 1, habilito o no habilito una señal digital. Bien, esa sería una de las aplicaciones que se utiliza en forma directa la compuerta lógica como para habilitar o deshabilitar señales digitales, ¿no? Bien, ahora otra de las aplicaciones en registro, por ejemplo, cuando yo hago una operación en un registro, estamos hablando de un registro que tengo almacenado, o una palabra o lo que sea digital. Yo tengo, por ejemplo, que A, tengo este formato, A0, A1, A2, A3, puede ser más de 8 bits, un byte o lo que sea. Y B tengo 0, 1, B0, B1, B2, B3. ¿No? Esos son registros. Cuando yo le aplico la negación, ¿cómo voy a hacer esa operación? Bueno, la NOT, cuando yo digo NOT A sería todo esto, sería A3, A2, A1 y A0. Se le aplica una NOT a cada uno de los términos, a cada una de las celdas, de las casillas, lo que sea. A3 negado, A2 negado, A1 negado y A0 negado. Eso sería la operación cuando hago una NOT, ¿no? O un complemento a un registro o una palabra. Bien, lo mismo sería si yo quiero sumar A más B, los dos son registros, o son palabras, o son datos. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, me va a sumar bit a bit. Por ejemplo, el A3 me lo va a sumar con el B3 y lo va a guardar en la posición 3. A2 me lo va a sumar con B2 y me lo va a guardar en la posición 2. A1 me va a sumar al B1 y me lo guarda en la posición 1. A0 con el B0 y me lo deja en la posición 0. ¿No? Lo mismo pasaría con el producto. ¿Tá? Se multiplica A3 por B3, A2 por B2, A1 por B1 y A0 por B0 y lo deja en su lugar. ¿Tá? Como quien dice, hace la operación bit a bit. También pasaría con una XOR, con una NOT, con cualquiera de los términos que yo haga, se van a hacer bit a bit cuando trabajo con registros o con datos o con palabras. Bien, eso sería como aplicar una NOT, o sea, las compuertas lógicas a los registros o a los datos. Bien, bueno, ahora vamos a ver otra forma de ver las compuertas lógicas que serían en diferentes sistemas. Por ejemplo, compuertas lógicas en contactos, que serían switch o llaves, y en lo que sería PLC y en el lenguaje de programación o en el esquemático de lo que sería el ladder, ¿tá? Que sería una notación de los PLC. Bueno, por ejemplo, vamos a ver los estados. Cuando tengo contactos de llave, podría decir que el 0 sería un ohm, la llave abierta, y en ladder se representaría así como el símbolo del capacitor, muy parecido, o sea que está abierto. Después el 1 sería la llave cerrada y sería tipo este condensador que teníamos acá, pero como quien dice cortocircuitado, como que estuviera unido, ¿tá? Y correspondería al off, ¿tá? Cuando tengo contactos sería la llave abierta el 0, la llave cerrada el 1, ¿tá? On y off. On sería abierto y off sería cerrado. En ladder sería abierto también y cerrado como la llave, pero con otro símbolo. Bueno, las salidas, por ejemplo, en lo que sería en contactos sería una lamparita, que vamos a poner una lamparita, y en lo que sería en la salida de la programación en ladder en PLC sería de esta manera. Bien, 0 apaga, 1 enciende sería la salida. Bueno, vamos a ver los diferentes compuertas o cómo representar esas compuertas en los dos diferentes sistemas. Por ejemplo, yo tengo una NOT. La NOT se suele representar como la llave cerrada por defecto, ¿ah? Cuando yo le aplico un 0, ¿ah? Esto me lo va a hacer 1 porque ya está cerrada. Cuando le aplico un 1, que sería abrir la llave, o sea, cuando tengo el valor cerrado así por 0, por defecto no le aplico nada, o sea, esto me lo va a invertir, me va a prender la luz, y cuando lo abro, le aplico un 1, lo abro, me va a apagar la luz. Lo mismo sería en ladder. Sería la representación de la compuerta, o sea, ya negado de entrada, sería la representación de la NOT. Bien, una AND
¿no? Que tiene que ser este por este para que sea verdadero. Si yo pongo 0, 0, ¿no? Que sería la llave abierta, me va a quedar apagado. Si yo cierro uno, me va a quedar apagado. Si yo abro este y la cierro esta, me va a quedar apagado. Pero si yo cierro las dos, me va a prender. Eso sería una AND con llaves. En lo que sería el ladder, la representación sería esta, ¿no? Lo mismo, las llaves, que serían las entradas A y B, y la salida sería esa, ¿no? Esto tiene que ser 1 y 1 para que la salida prenda. La OR se representaría de esta manera, ¿no? Tipo en paralelo de la llave, tiene que pasar esto o esto, ¿no? Bien, si yo cierro una, o sea, si tengo las dos abiertas en 0, 0, la luz no me prende, me va a dar 0, me va a dar esta tabla de verdad. Si yo tengo 0, 0 me da esto, y si yo tengo alguna de las llaves cerradas me va a dar 1. Si yo cierro esta me da 1, me prende la luz, o si yo cierro esta me prende la luz, y si cierro las dos me prende la luz. Bien, eso sería una compuerta OR con llaves. En ladder se representa de esta manera, también sería en paralelo, y me va a prender la salida. Bueno, ahora tenemos por ejemplo la NAND, ¿no? Que lo que va a hacer, vamos a aplicar esta fórmula que sería A más B conjugado. Si le aplico Morgan sería A por B conjugado, A conjugado por B conjugado. Bien, y sería como esta representación de la llave, ya sería una NOT a la entrada y sería la salida enciende, ¿no? O sea, cuando tengo, por ejemplo, en el estado inicial, sería 0, 0 me da 1, 0, 1 me da 1, 1, 0 me da 1 y 1, 1 me da 0, ¿no? Cuando tengo las dos en 1 que serían abiertas, me va a apagar, y si tengo alguna me va a quedar encendida. Lo mismo pasaría acá. Esta sería la representación de la NAND en ladder. La NOR sería parecida a esta, que sería la fórmula S es igual a A por B todo conjugado, y si aplico Morgan sería A conjugado más B conjugado, ¿no? Si yo aplico 0 sería ahí 0, 0 me prendería. Si le aplico un 1 me abriría el circuito y no me prendería. Lo mismo pasaría con B, y si pongo 1 a las 2 me va a quedar apagado, no me va a prender. La representación del ladder sería y tal. Bueno, después tengo la XOR, que aplico también la fórmula A por B, A conjugado por B más A por B conjugado, me daría la fórmula, ¿no? Y yo aplicaría eso, A conjugado, B conjugado en series y en paralelo con A sin conjugar por B conjugado, ¿no? O sea, sería A conjugado por B más A por B conjugado, y ahí me daría lo que sería la salida, me prendería según la tabla de verdad. Lo mismo pasaría acá en ladder, y la otra forma de representar era A conjugado más B conjugado por A más B, que sería A conjugado por B conjugado más lo que sería A por B. Y ahí me quedaría el circuito en lo que sería de una XOR, y sería acá la representación en ladder, ¿no? O sea, el switch, lo que sería en contactos y ladder sería algo muy parecido, serían equivalentes. Bueno, también podemos hacer lo mismo con la XOR aplicando esta fórmula. No le apliqué aquí porque no me da el pizarrón, pero sería exactamente lo mismo utilizando esto. Bien, todo esto es lo que ha sido el tema de compuertas lógicas. No hay mucho más para decir. Sí hay algunas otras características para trabajar con el tema de registros, que lo vamos a hacer en otro video, pero básicamente compuertas lógicas sería esto. Bueno, vamos a hacer una pequeña corrección que me di cuenta cuando edité el video. Bien, la corrección es esta. Por ejemplo, acá yo dije que en la NAND yo tenía que A más B es igual a esto, ¿no? En sí estoy diciendo, están invertidas esta por esta en la parte de la fórmula. Sería A por B, sería la NAND, y aquí sería lo que sería A más B, ¿no? A más B sería en paralelo y sería conjugada cada una de las dos. Lo mismo pasaría acá. Acá sería A más B y acá sería producto, ¿no? O sea,
estaba mal en el pizarrón y sería como para corregir, ¿no? Mis disculpas que en el video lo expresé mal.